Avanzamos, tenemos las 6 de la mañana, 50 minutos. Nuestro invitado es Mauricio Parodi, miembro de la Cámara de Representantes. La idea es hablar de la violencia en los estadios y la implementación de la ley 1270 del año 2009. Imagínense, 1270 de 2009, con la que se buscaba en su momento evitar que se sigan repitiendo estos actos de violencia. Y sin embargo, estamos en 2023 y la ley no se aplica. Pero saludemos a Mauricio Parodi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Planeta Fútbol. Muchas buenos días, un saludo a ti, a Carlos Antonio, a Guillermo y a toda la audiencia esta mañana en Planeta Fútbol. Buenos días, Mauricio. Bueno, hablemos exactamente de la propuesta acerca de la violencia en el fútbol, ¿no? De matarse por una camiseta. Lo he visto bastante activo en redes sociales y me parece muy interesante todo esto. Cuéntenos básicamente en qué consiste la propuesta que están haciendo para proteger a la gente que va a los estadios. El Bocha ya lo dijo, la propuesta es muy simple, hay que aplicar la ley. Tenemos una ley que creamos desde el año 2009 y nosotros nos pasamos del 2006 al 2009 trabajando desde el Congreso de la República, con las autoridades del fútbol, con Deportes de la época, con Federación, con DIMAYOR y con el gobierno de la época, creando una ley que en realidad es bastante buena, crear una comisión nacional que la preside el Ministerio del Interior y que tiene como función emitir todas las directrices y órdenes para que podamos vivir en paz dentro del fútbol. Luego creamos la ley 1445 de 2011, en donde se tipificaron algunas conductas, como contravenciones, como el que ingresara a una cancha, el que tirara objetos, el que promoviera la violencia. Voy a tener unas sanciones que eran económicas y de prohibición dentro de los estadios, con unos procedimientos claramente establecidos. Y luego emitimos desde el Ministerio del Interior, en cabeza del ministro de la época, Germán Vargas Lleras, el Estatuto del Hincha, donde se le dan todas las garantías al hincha para que pueda convivir en paz y para que los terceros afectados de buena o mala forma por el fútbol también puedan vivir en paz. Y efectivamente, como lo decía el Bocha, eso no se aplica. Yo llevo casi 6 años insistiendo al gobierno, y no estoy hablando de este gobierno, del gobierno en cabeza del presidente Petro y el ministro Prada. Estoy hablando de este gobierno, del anterior y del anterior. O sea, abandonaron por completo las autoridades del fútbol, del gobierno nacional, su responsabilidad. El ministro del Interior preside la Comisión Nacional y ya llevan 8 meses del gobierno y el ministro Prada no ha citado ni una vez a la Comisión Nacional. Por ahí me di cuenta que la semana pasada hicieron una reunión de comisión técnica, pero necesitamos que el ministro asuma su función y que cite al presidente de la DIMAYOR, al presidente de la Federación, al comandante de la policía, a la ministra de Deportes y nos entreguen acciones y soluciones para prevenir los actos de violencia alrededor del fútbol, porque no es solo el partido. Mire esa tragedia que hubo en las playas de Tolú, me parece, o de Coveñas, cuando unos delincuentes disfrazados de hinchas de Bucaramanga asesinaron a un comerciante por una disputa por una cuenta de un restaurante o algo así, o el hincha de Santa Fe que asesinaron a unos delincuentes disfrazados de hinchas de Santa Fe hace muy poco, cerquita del Estadio El Campino, o sin número, es que no nos alcanza el tiempo para mencionar todos los homicidios que han habido, y son solo los homicidios. Si nos vamos más allá, hay importe de armas, hay tráfico de estupefacientes, hay reventa de boleterías, hay intimidación a la población. Y la verdad, los hinchas del fútbol que están en las barras populares y los que no estamos en barras populares, que somos muchísimos más, nos vemos afectados por un pequeño grupo de delincuentes que se han ido tomando los estadios y sus alrededores y las vías del país y nos tienen intimidados, nos tienen arrinconados, y el gobierno no hace nada, es una inacción total, pero también las autoridades del fútbol, los señores de la DIMAYOR y la Federación. Es que el negocio es de la DIMAYOR y la Federación. Ellos tienen que responder por la seguridad y la convivencia. Y la sociedad, de alguna manera, también hemos estado sometidos y sumisos a lo que un pequeño grupo de delincuentes está haciendo del fútbol. Están acabando con la fiesta, lo han vuelto un negocio ilegal particular y tienen la población intimidada, y muchos nos hemos alejado del estadio porque se ha vuelto, como decimos en Medellín, muy aburridor ese tema. Sí, definitivamente. ¿En qué consiste la ley 1270 de 2009 y la famosa Comisión Nacional de Seguridad existe?
A ver, Bocha, la ley crea una comisión nacional interinstitucional donde la preside el gobierno a través del ministro del Interior y donde está la ministra de Educación, la ministra de Cultura, la ministra de Deportes, o sea, el gobierno y la unidad de gestión del riesgo, que es muy importante para los protocolos de ingreso, seguridad y evacuación de los estadios. Pero también está el presidente de la Federación de Fútbol, el presidente de la DIMAYOR. Es que el negocio, repito, es un negocio privado del fútbol y nosotros como sociedad lo acogemos porque lo amamos y es muy importante para la sociedad, pero el negocio es del fútbol y los que se lucran o se perjudican en términos económicos de acuerdo al giro del negocio son los propietarios de los clubes, ¿cierto?, que deben responder por este tema. Ellos no pueden hacérselo de la vista gorda y decir, no, es que si hay un evento fuera del estadio no me corresponde. Claro que les corresponde porque es que son los hinchas de su equipo, que están organizados en barras de su equipo, a los señores de los clubes de fútbol, un llamado de atención. Y también está, por supuesto, el comandante nacional de la policía. Pero si el ministro del Interior ni siquiera los llama y no se reúnen ni una vez nunca, en el gobierno anterior yo me cansé con la ministra Nancy Patricia y con el ministro Daniel Palacio de rogarles que invitaran a la comisión. Y con este ministro he hablado por lo menos 20 veces personalmente, le he mandado montones de mensajes, lo he requerido en el Congreso de la República que cumpla sus funciones y no las está cumpliendo el ministro Prada. Desde acá le he llamado al gobierno, al ministro Prada, para que cite de manera urgente, pero de manera cotidiana, se deben reunir cada mes para emitir todas las directrices que tienen que ver con promover e impulsar la seguridad, la convivencia y, óigase bien, Pocha, también la comodidad de los hinchas en los estadios alrededor de ellos. Hay una ley muy clara, deben establecer un diseño y registro de hinchas que ya la mayor cobro puede ser indebido, nunca se registraron los hinchas, deben promover el mejoramiento y la modernización de la infraestructura, deben promover que haya control en los accesos, deben promover los protocolos de los partidos de fútbol, pero también deben promover a través de las autoridades de la policía la individualización de los delincuentes que hayan alrededor del fútbol y excluirlos, bien sea por medidas penales o por medidas contravencionales. Entonces, pero si el gobierno no hace nada, si no citan a la comisión, si los del fútbol se hacen los de la vista gorda con el tema, pues estamos en manos de un pequeño grupo de delincuentes que nos siguen intimidando, nos siguen amenazando y le da uno miedo siquiera pasar cerca de un estadio cuando juega cualquiera de los clubes de fútbol que tanto amamos. Hay algún punto clave que usted lo menciona, pero ¿cómo hacer para trabajar en eso que es la identificación de los hinchas? Porque es que hace un par de años inclusive la DIMAYOR invirtió en unos equipos biométricos y demás, pero eso nunca se aplicó, la famosa carnetización. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido establecer y averiguar frente a ese control? Porque muchos de los que agreden terminan otra vez entrando a un estadio como si nada. Un tema muy delicado y es que la DIMAYOR hace algunos años le cobró a muchos hinchas de la carnetización, creo que fueron 12.000 pesos me parece. Y en cada ciudad del país donde uno va, el hincha le saca un carnecito, o le dicen yo pagué en la DIMAYOR y para nada, o sea, me robaron la plata, dicen los hinchas. Los señores de la DIMAYOR deben explicarle a la sociedad, de los hinchas que pagaron, dónde está esa plata y qué se está haciendo con ella, porque lo que uno ve es que no se ha hecho nada. Pero de otra parte, Guillermo, es muy importante promover un plan de modernización de la infraestructura. Mire, yo soy paisa, yo vivo aquí en Medellín, y yo cada vez que menciono este tema me dan palo, pero bueno, yo acepto las críticas. El Atanasio Girardot, que tanto amamos, es un estadio absolutamente vetusto y obsoleto, absolutamente. Los accesos en la tribuna oriental es una ratonera, el día que Dios no los quiera. Hace un incidente, los hinchas no tienen por dónde salir. Le pusieron sillas a un estadio donde no caben las personas, no le caben las piernas ni a una persona de unos 65 o unos 70. La incomodidad es terrible. No tiene parqueadero, o sea, es un tema de una inversión altísima, pero que a mí sí me da mucho dolor que la Liga de Quito, que Cerro Porteño, que Peñarol, equipos con menos poder económico que los de acá, tengan estadio propio. Y el único club que tiene estadio propio acá es el Cali, y ha sido un fracaso como negocio porque lo plantearon mal. Debemos modernizar la infraestructura, hacer estadios cómodos y seguros, con identificación de usuarios, con inversión de privados, entiéndase bien. Yo no estoy de acuerdo en que la alcaldía de Medellín, de Cali o de Barranquilla metan plata en el estadio para jugar clubes particulares. Deben ser ellos quienes lo hagan con un gobierno que les facilite el negocio.
porque es un gran negocio y es un gran beneficio que podemos obtener los hinchas del fútbol y la sociedad en su conjunto por la cantidad de empleos y beneficios que genera en desarrollo económico del fútbol profesional. Sí, todo eso suena con los muy buenos días para todos. Eso todo suena muy bonito. Pero en este caso, sin querer ser abogado del diablo, mire, hoy por hoy hacer inversiones en este país es un riesgo muy grande. Y menos en Bogotá, Medellín y Cali, con los mandatarios que en esos 3 lugares hay, es mejor taparse. Y lo digo con toda tristeza, porque, pues hombre, lo que uno tendría que hacer es promover la inversión privada para que exista empleo y porque de hecho es el único generador de ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que el Estado no es empleador. El empleador es el inversionista, el de capital privado. Entonces, en este momento decirle pues a los clubes que hagan cosas en Medellín, Cali y Bogotá, ese es un saludo a la bandera. Y en segundo lugar, sí, yo estoy de acuerdo, los violentos a las mazmorras, pero claro, por supuesto, pero los clubes no tienen absolutamente nada que ver, ni la DIMAYOR ni la Federación, con lo que pasa en el Ricaurte, en el Restrepo, en Ciudad Bolívar o en la calle. En la calle tiene que haber seguridad. Y lamentablemente el gobierno actual no le da seguridad a nadie en ningún caso, menos en el fútbol. Entonces, si yo voy por la 30 para el Campín y me atracan o me dan un golpe en la cabeza o me rompen la crisma porque llevo la camiseta X, ese es un tema del que no tienen que ver para nada los clubes profesionales. Entonces, lo que tenemos que aquí hablar es de un tema integral. Sí, lo que corresponde al fútbol, que corresponde al fútbol, pero también hay que decirle a los gobiernos de turno que tienen unas obligaciones que cumplir, y no solamente con los hinchas del fútbol, sino también con la ciudadanía en general, con quienes los eligieron y quienes además tienen derecho a pedir cosas porque pagan impuestos, ¿no le parece? No, Carlos Antonio, absolutamente de acuerdo contigo. Por eso es que creamos la Comisión Nacional, donde está el gobierno, las autoridades del fútbol y la policía. Tiene que ser un trabajo integral, pero si el club tiene identificados los hinchas y si las autoridades detectan a los delincuentes infiltrados, pues los excluyen y la seguridad fuera del estadio se va a mejorar de manera radical. Y comparto contigo plenamente el tema de la inacción de las autoridades. Los gobiernos de Medellín, Bogotá y Cali, nuestras principales ciudades y el gobierno nacional, son absolutamente pasivos, permisivos con este tipo de personas. Es como digo, en las barras populares, la hinchada en general, somos todos ciudadanos comunes y corrientes, pero hay un pequeño grupo de delincuentes que se están apoderando hasta de quién, Carlos Antonio, ¿qué le parece el niño que recibió la camiseta de Águilas y lo sacaron en el Campín? A un niño, es eso. O sea, ni siquiera puede uno usar una camiseta blanca, verde, amarilla o roja porque lo van a intimidar, o esos delincuentes en el estadio del Cali levantándole la camisa a ciudadanos a ver si tenían tatuajes de América. ¿No? O sea, la inacción de las autoridades del fútbol, el gobierno y hasta de nosotros de la sociedad ha permitido que ese pequeño grupo de delincuentes nos tengan arrinconados. Es verdad, lamentablemente es así, lo que estamos hablando con el doctor Mauricio Parodi, dirigente deportivo destacado de Antioquia. Pues doctor, esperemos a ver qué pasa. Lo último que nos hemos dado cuenta es que los clubes, por ejemplo, me da mucha tristeza hablar de Unión Magdalena Junior, y entonces la fórmula es cerrar fronteras, que no lleguen los hinchas del Junior de Barranquilla y viceversa. Y cuando se juega el clásico Cali América y el clásico, bueno, ese no, ese Medellín Nacional es mejor. En eso ustedes, los antioqueños, nos han sacado ventaja, realmente. Así que esperemos soluciones, hombre, y que se aplique la ley, porque la ley está. Esta nota porque ustedes tienen mucha audiencia y de pronto el gobierno, el ministro Prada y las autoridades del fútbol que no nos han parado bolas en el Congreso, de pronto les preocupa más una nota de prensa que la realidad. Entonces, ministro Prada, por favor, cite la Comisión Nacional, cítela cada mes, emita las órdenes que tenga que emitir, trabaje de manera integral y devuelvan el fútbol a los hinchas a los cuales nos pertenece. Excelente, gracias a el doctor Mauricio Parodi Díaz de Cambio Radical Colombia, Justa Libres Coalición, desde la ciudad de Medellín. Sí, hace 30 años la gente se retiró de los estadios, mucha gente, ¿no?
porque es imposible. La llamada convivencia en el fútbol realmente no existe, lamentablemente. 7 de la mañana, 4 minutos. Usted está en Planeta Fútbol.